Buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Estamos aquí dándole las gracias a nuestro Padre Celestial porque Él es bueno y de igual manera como lo dijo Juan el Apóstol en la isla de Patmos, cuando él decía que escuchó palabras muy maravillosas que decían: grandes y maravillosas son sus obras. Señor Dios Todopoderoso, y justos y verdaderos son sus caminos. Esas palabras daban una expresión que Juan, el teólogo en la isla de Patmos, él no estaba solo. Lo desterraron allí en ese lugar para que él muriera. Pero qué lindo, qué maravilloso es que cada persona en el diario vivir, cada hijo e hija de Dios tiene una particularidad de contar las maravillas que solamente Dios puede hacer en la vida de sus hijos. Y ahora pues nosotros contamos las maravillas de nuestro Padre Celestial al poder nosotros reconocer que en medio de toda crisis, en medio de todo dolor, en medio de todas circunstancias, porque las circunstancias que a diario nosotros podemos vivir en el trayecto de la historia de nuestra vida, es allí donde nosotros podemos ver quién es Dios en nosotros, qué es lo que nosotros podemos expresar hacia el omnipotente Dios, porque en las pruebas, en las tribulaciones, es donde se va a dar a conocer o se expresará el criterio de la vida de ese soldado de Jesucristo, de esa sierva del Señor, de ese siervo del Señor, que de igual manera pues en el terreno donde se encuentre, en el lugar donde pueda estar habitando, en esa ciudad, en ese país, Dios lo ha puesto para germinar la semilla del crecimiento de las almas. Pero ¿cómo es que en realidad uno va a poder ver la gloria de Dios? Es cuando nosotros pasamos por diferentes circunstancias, cuando nosotros estamos pasando por dolores, estamos pasando por pruebas, estamos pasando por tribulaciones, porque yo no pido el tipo de pruebas que quiero vivir. Si a mí me dieran un lápiz, un bolígrafo con una hoja en blanco para que me dijera Dios: a ver, hijo mío Santiago, ¿qué tipo de pruebas tú quieres que yo te envíe? O yo podría salir saltando de alegría y podría llenar esa hoja en blanco y decirle: Señor, yo quiero un dolor de cabeza. Señor, yo quiero, que mediodía no tenga hambre. Es decir, pequeñeces, cosas muy pequeñas que uno puede pasar, los tipos de pruebas que yo desearía pasar. Pero en el trayecto de la vida, para que Dios razone y dé una evidencia de usted y de mí, y que diga: no hay como mi sierva Chepita, no hay como mi Fulgencio, no hay como él allí en esa ciudad donde vive, no hay como ella en esa ciudad donde está habitando. Sin embargo, Dios va a dar el permiso para que usted y yo pasemos por diferentes pruebas. No está en nosotros definir las pruebas que tenemos que vivir, no está en nosotros de igual manera definir qué tipo de problemas vamos a sobrevivir. Las pruebas, Dios da el consentimiento a tal grado para saber y conocer qué es lo que nosotros vamos a pasar, para que Dios dé una evidencia y pueda dar un sello de aprobación que somos hijos e hijas del Señor. Que Dios le bendiga allí donde usted se encuentra. Dios pueda bendecirlos. Mis oraciones es a tal grado que Dios pueda traer más gloria sobre la vida de usted, sobre su familia. Estamos orando por usted.
tenemos una cadena de 7 domingos de ayuno. Hoy domingo fue el tercer ayuno y seguimos hasta concluir 7 domingos de ayunos continuos. Y ahí estamos orando por usted, estamos orando por su familia, estamos diciéndole a nuestro Padre Celestial: sálvame, Señor, porque perezco. Al igual como el apóstol Pedro, él tenía esa expresión, aunque era, como algunos le llaman, era bastante metido en los problemas, pero llegó un momento que en las turbulentas aguas del mar, del Galilea, muchas veces en diferentes mares, donde el Señor Jesucristo solía subir a una barca, a la barca ahí en Galilea, en la agua de los ríos y mares de Nazaret. Dios siempre quiso que estas personas, los discípulos, hablando de ellos, pudiesen estar en medio del dolor, que los discípulos pudieran estar en medio de las pruebas, que pudieran estar en medio de las circunstancias, porque un cristiano, un hijo, una hija de Dios, no puede, es decir, ir a un nivel superior si primeramente Dios dice de él: no hay como mi hija, no hay como mi hijo, para poder evidenciar esta palabra. Yo quiero hablarle unos minutos de la palabra de mi gran Dios, soberano, eterno Señor. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 16, y leeré el verso 20 y el verso 33. San Juan capítulo 16, verso 20 y verso 33. Y su palabra dice así: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Que Dios añada bendición a su palabra santa. En el tiempo que el Señor Jesucristo anduvo sobre la tierra del mundo conocido, o el tiempo conocido en la época de Jesús, el Señor Jesucristo, en su tiempo de 3 años y medio que pudo estar, ¿verdad?, en medio de los discípulos, él tenía los 3 aspectos ministeriales de un servidor de las almas. Número 1, el Señor vino con el ministerio de sanar, traer sanidad a las personas oprimidas por el diablo de diferentes enfermedades. Número 2, Él vino a predicar, a enseñar la palabra del Señor, a predicar la salvación a las almas que necesitaban que pudiesen ser reconciliados. Número 3, el ministerio de la enseñanza. Hay algunos estudios que Jesucristo dedicó más tiempo en el ministerio de la enseñanza, ya que aproximadamente el Señor dedicó 14.132 horas en el ministerio de la enseñanza a sus discípulos. Jesucristo, como algunos escritores lo definen, a sus discípulos los reunía, y en otras ocasiones caminando en el campo, caminando juntamente con ellos, les enseñaba comúnmente aquellas enseñanzas que le decían enseñanzas peripatéticas. ¿Qué eran las enseñanzas peripatéticas? O el término que enseñó Jesús era que mientras él iba caminando, mientras caminaba sobre los sembrados, el Señor caminaba en medio de los caminos, y habían árboles, frutos que producían los árboles de diferentes calidades. Y los discípulos aprendieron más a través de ese tipo de enseñanzas, porque el Señor les hablaba en palabra caminando, y al mismo tiempo podía, es decir, el Señor darles a conocer con ejemplos
que se podían ver en los árboles, los frutos de los árboles y todo esto. Entonces, en esta parte que nosotros hoy estamos viendo la palabra del Señor, que el Señor no negó que sus discípulos iban a padecer diferentes situaciones, porque Él está hablando muy claro cuando dice aquí: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se va a alegrar. Pero aunque vosotros estéis tristes, se va a convertir en gozo. Aquí la palabra del Señor nos habla de que íbamos a llorar y nos íbamos a lamentar. No me pierda esas dos terminologías de la palabra llorar y lamentarse. Vosotros lloraréis, número 1, y número 2, os lamentaréis. En la Escritura, revisando la palabra del Señor, nos damos cuenta que existen dos tipos de lamentos. Existen dos tipos de lamentarse en la vida. Número 1, existe lamento, la gente se está lamentando por causa del pecado, por causa de la maldad en que él o ella está viviendo, un lamento provocado. Porque imagínese usted alguien que va a un salón donde venden licores y luego en estado de ebriedad algún pleito, algún problema, entonces y lo hieren, está en un centro hospitalario lamentándose por causa del estado de la desobediencia que él o ella está practicando. Y aquí podemos ver el tipo de lamentarse. Número 1, la gente de Sodoma y Gomorra se lamentó por causa del pecado, por causa de la desobediencia que ellos vivieron. La gente de Sodoma y Gomorra, oiga bien, la depravación que estaban viviendo cada uno de ellos era una depravación total al 100%. Ahí podemos ver la experiencia cuando el siervo Abraham pedía clemencia por las gentes que decía: si hay 50 justos, Señor, ahí en Sodoma y Gomorra, ¿verdad, Señor, que tú no lo vas a destruir? Dios le decía: no lo destruiré por amor de los 50. No habían 50, seguía intercediendo el siervo Abraham que si habían 40, de conformidad a los 40, Dios le dijo: yo no voy a destruir a todas esas dos naciones o dos ciudades impías. Y ve usted que no habían 40, no habían 30, no habían 20. Sin embargo, en la última intercesión número 5, la intercesión número 5, que Abraham se dirigió al Dios Todopoderoso y le dijo: Señor, si hay 10 personas que se quieran arrepentir, ¿verdad, Señor, que tú no vas a destruir esas naciones, esas dos ciudades? Y Dios le dijo: sí, no voy a destruir por amor a los 10. Es que sabe, oiga bien, en las congregaciones pueden haber milagros, en las congregaciones pueden haber sanidades, y la gente se alegra dentro de la congregación por un milagro, por una sanidad que ha recibido, pero la alegría solamente es dentro de la iglesia. Pero dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. No dice que cuando hay un milagro, cuando hay una sanidad, que hay fiesta en los cielos, sino que dice que cuando un pecador se arrepiente, hay alegría, hay fiesta en los cielos. Sin embargo, la gente antidiluviana, también en el tiempo de Noé, ustedes saben bien la historia por medio del cual la gente provocaba a ira a Dios, y ellos se burlaban del predicador, del que hablaba la palabra del Señor, de que habían juicios que venían sobre la redondez de la tierra. Y vea usted que la gente antidiluviana en el tiempo de Noé, la gente se lamentó después del diluvio que acaeció en ese tiempo. Entonces vemos aquí los dos tipos de lamentos. Lamento número 1 por causa del pecado. Y es que la palabra del Señor dice
en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, del verso 19 en adelante. Ahí dice la Biblia: laméntese el hombre en su pecado. El hombre se está lamentando por un pecado o una rebeldía que ha tenido delante de la presencia del Señor. Pero vamos a poner un asterisco imaginario sobre este primer tipo de lamentos, que es el lamentarse por causa de la desobediencia, lamentarse por causa del pecado que uno hace, y como resultado nos vienen una serie de situaciones por causa de la maldad. La gente del Antiguo Testamento, en la palabra del original hebreo había una palabra que dice Goel, y la palabra Goel era alguien, amados hermanos, que necesitaba la ayuda de llevarlo ante el sacerdote para que él pudiera expiar su pecado por causa de la maldad que había practicado él o ella. Ese Goel era como un representante, como un ayudador. El Goel de nosotros ha sido y será siempre Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Él es quien nos da vida, dice la palabra del Señor, y vida en abundancia. Ya nosotros no estamos atribulados, nosotros no estamos tristes, no estamos afectados por causa del pecado, porque no se practica en el camino de la vida cristiana. Los hijos e hijas del Señor estamos llevando y tratando de hacer cada día más lo mejor delante la presencia del Señor. Y ya ponemos aparte ese lamento número 1, que es el lamento por causa del pecado, por causa de las maldades que están practicando el mundo. Hoy usted puede ver tantas cosas, hermanos, en las diferentes ciudades. La gente está provocando a ira a Dios. La gente está provocando, no vale, amados hermanos, el dinero hoy no vale para poder decirle a la gente: a ver, te voy a dar $1.000.000, pero yo no me quiero morir. No, la gente hoy en día, amados hermanos, está lamentándose. No sé qué hacer, Padre Santo de la gloria. Siento, Señor, como que tú no estás conmigo. No es que Dios no esté con usted. Muchas veces Dios está trayendo que usted sea parte de la prueba, que usted pueda ser probado. La Biblia dice que íbamos a ser probados como el oro fino. ¿Y cómo se prueba el oro? El oro ha de ser probado a través de las aguas de fuego. El fuego va a purificar, saca al oro de la tierra, del lodo, y luego lo vamos a ver brillar a ese oro. Pero este tipo de lamento, que la palabra del Señor, como recalco y repito, no se refiere a lamento de pecados, a lamento de maldades, sino que se está refiriendo a un lamento de pruebas y tribulaciones por causa del Señor Jesucristo. Al estilo Job. En su tiempo, amados hermanos, Job padeció más de 10 pruebas. Y entre las pruebas que el siervo Job padeció, imagínese usted, una de las primeras pruebas que recibe la noticia el siervo Job, que el diablo le mata a sus 10 hijos de una sola vez. Le mata 7 hijos varones y 3 hijas mujeres. Hermano, yo le preguntaba, disculpe un momento. Yo le preguntaba en cierta ocasión a un hermano y le dije: ¿cómo ha estado, hermano fulano? Y el hermano rápido me dijo: Pastor Santiago, probado, me dice, como el siervo Job. Eso me dijo el hermano, probado como el siervo Job. Y le digo yo: vamos a sacar algunas diferencias o similitudes entre usted y el siervo Job. Y le digo: ¿cuántos hijos tiene usted? Solo uno, hermano Santiago, tengo. ¿Y está vivo? Le digo. Me dice él: sí, está vivo, gracias a mi Padre Celestial. Entonces usted no califica para decir que está siendo probado como el siervo Job, porque usted todavía tiene vivo a su hijo. Y el siervo Job perdió de un solo plumazo a 10 hijos
quiere decir que no calificamos nosotros a decir que somos probados como el siervo Job. Y el problema de las pruebas, las tribulaciones que el siervo Job estaba pasando. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Él, vea usted, amados hermanos, que solo se aparecía una persona para darle la noticia. El diablo le mató su ganado a través de instrumentos del demonio. Y por último, oiga bien, entiende esta parte y dice, amados hermanos, que una enfermedad maligna, una sarna maligna que estaba afectando su cuerpo. Hermanos, esto es tremendo. Sus amigos vienen y dicen, algo has hecho, Job, algo tú has hecho, por eso Dios te está castigando. No sé cuántas veces usted ha sido criticado, no sé cuántas veces usted ha sido criticada, porque a lo mejor está pasando alguna prueba, usted está llorando, usted se está lamentando, no porque haya pecado, no porque usted esté en estado de desobediencia, sino le place a Dios que usted pueda pasar por algún dolor, que usted pueda pasar por algunas circunstancias, pero en el propósito de Dios es que nosotros en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de las circunstancias, nosotros poder decirle, Señora, como dijo Pedro, sálvame, Señor, porque perezco. Estaba viendo que hay un galardón grande porque el Señor dice, estas cosas os he hablado. Nunca Jesucristo le prometió a los discípulos tranquilidad de nada. Yo, cuando llega la noche, yo quiero que amanezca rápido. Y cuando llega la mañana, usted quiere que anochezca. No hay paz. El enemigo, él está tratando que la paz que Dios nos ha dado a nosotros sea quitada. Pero dice que Él es nuestra paz. Y Él dijo, el Señor también en San Juan capítulo 14 y el verso 1 en adelante, Jesucristo habló acerca de esto y dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Cuando usted ha puesto su confianza en Dios, hay muchas personas que su confianza donde la tienen. Hermanos, que quiero decirle a usted en esta tarde, no está sola. Usted no está solo. Los hermanos griegos decían una palabra muy importante, mistapodesia. Cuando los hermanos griegos decían mistapodesia y le decían a otro hermano cuando lo miraban y le decían, querido hermano, mistapodesia, ellos querían decirle, tenemos un galardón. Y realmente usted y yo tenemos un galardón muy grande en los cielos y en la tierra. Nosotros, amados hermanos, tenemos esta evidencia de que no estamos solos. No está sola usted. Recuerde que cuando esto pase, Dios le va a permitir a usted y a mí, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, le digo y sostengo esto, que Dios nos va a ayudar a salir de esto. No piense, porque a usted le han dado palabras que dicen, hermano, de esta tú no vas a pasar más. Hay muchas profecías que te han dicho que te vas a morir en esta circunstancia. Si tú lo crees, lo negativo atrae cosas negativas. Pero si tú estás en el grupo de los positivos, dice que lo positivo atrae a lo positivo. Yo te invito a que seas del grupo positivo, que en medio de toda crisis, en medio de todo problemas, en medio de esa vida de desesperación que te sientes ahora, te sientes desesperado, desesperada, pero Dios está aquí para ayudarnos y Él es el oportuno socorro. Con esto concluyo. David, inspirado por el Espíritu Santo, aprendió y escribió en un tiempo de dificultad, en un tiempo de problemas. El rey David escribió el Salmos capítulo 46. Cuando David estaba pasando por una crisis difícil, el rey David estaba pasando por una vida terrible.
David estaba pasando por un trago amargo. Había amenazas de diferentes naciones en su tiempo. Pero David levantó sus manos y él confiadamente al Señor dijo: Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, yo no voy a temer aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque la agua estén turbulentas, yo voy a estar confiado. Y para mí, el verso 10 del capítulo 46 de los Salmos es como una vitamina B24 para mí, cuando dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice Jehová de los ejércitos. Conozcamos quién es Dios en medio de la prueba. Conozcamos quién es Dios en medio del problema, en medio de la dificultad. Y Pablo, cuando estaba pasando una crisis, terminó diciendo él: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a orar. Incline su rostro allí y estaremos clamando a nuestro Padre Celestial. Dios que estás en gloria, en esta hora delante de su presencia venimos orando por mi hermano, por mi hermana, por todos aquellos, Señor, que están conectados a esta hora, por mis hermanos allá en el estado de Mérida. Oramos, Señor, en cada una de las ciudades donde el diablo, Señor, a través de estas pestes está haciendo, Señor, tantas cosas negativas. Pero yo creo, Señor, que en medio de la circunstancia, allí está usted, allí en Washington, D.C., en Nueva York, Nueva Jersey, en Virginia, Señor, en los diferentes estados del mundo, en España, Puerto Rico, Miami, en todos los lugares, aquí en la República de Nicaragua, que también, Señor, hay amenazas de esa pandemia, pero sabemos que nosotros estamos cubiertos con la preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.